Capítulo cuarto. Normas comunes a todo procedimiento. 1. El proceso. Es la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a la decisión. 2. Elementos del proceso. 3.1. Elementos subjetivos. Las partes y el juez, sin perjuicio de existir otros intervinientes que pueden participar en él. 3.2. Elemento objetivo. El conflicto sometido a decisión del tribunal. Se integra por dos instituciones procesales trascendentales: la pretensión del demandante y las excepciones que haga valer el demandado. 3.3. La capacidad procesal. La capacidad procesal es la facultad para comparecer en juicio, para realizar actos procesales con efectos jurídicos en nombre propio o por cuenta de otros. 3.3.1. Elementos de la capacidad. A. Capacidad para ser parte. De goce. Se refiere a la capacidad para ser sujeto en el proceso y es inherente a toda persona. Basta ser sujeto físico y vivo, o una sucesión, incluyéndose las personas jurídicas. B. Capacidad procesal. De ejercicio. Facultad para comparecer en juicio, para realizar actos procesales con efecto jurídico en nombre propio o ajeno. Los incapaces intervienen a través de sus representantes legales, cumpliéndose los requisitos legales. C. Jus postulandi. Es la capacidad o el conjunto de requisitos que permitan a una persona poder formular peticiones frente a un tribunal. 3.3.2. Comparecencia en juicio. En este aspecto se debe distinguir el patrocinio, que es en el sentido general, y el mandato o representación judicial propiamente tal. A. Patrocinio. Es un contrato por el cual las partes o interesados en un asunto judicial encomiendan a un abogado la defensa de sus pretensiones ante los tribunales de justicia. Para ser abogado patrocinante se requiere ser abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, que se acredita por cualquier medio idóneo. Uno de ellos es a través del certificado de título que emite la Excelentísima Corte Suprema. B. Mandato judicial. Es un contrato por el cual una persona otorga a otra facultades suficientes para que la represente ante los tribunales de justicia. Pueden ser mandatarios judiciales las siguientes personas: A. Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. B. Procurador del número. C. Egresado de la carrera de Derecho que se encuentren realizando su práctica profesional. D. Estudiante actualmente inscritos en tercero, cuarto o quinto año de las escuelas de Derecho. E. Egresado de la carrera de Derecho que hubieran cursado quinto año y hasta 3 años después de haber rendido los exámenes correspondientes. Las formas de constituir el mandato judicial son: A. Por escritura pública. B. Acta extendida ante juez de letras o árbitro suscrita por todos los otorgantes. C. Declaración escrita del mandante autorizada por el secretario del tribunal. D. Por endoso en comisión de cobranza de letras, de cambio, pagaré y cheque. El término del mandato se produce por las siguientes causales: A. Cumplimiento del encargo. B. Revocación. C. Renuncia del mandatario. Para que opere debe ponerse en conocimiento del mandante, así como el estado del juicio, y debe transcurrir el término del emplazamiento a contar de la renuncia. D. Muerte del mandatario. 4. El emplazamiento. Es la notificación que se le hace a la parte para que dentro de un determinado plazo haga valer sus derechos. Se encuentra compuesto de dos elementos: notificación y transcurso del plazo para hacer valer los derechos. 4.1. Notificación válida de la demanda y de la resolución que recaiga en ella. 4.2. Transcurso del plazo que la ley otorga al demandado para hacer valer sus derechos frente a la demanda deducida en su contra.
5. Tramitación digital de procedimientos judiciales. En relación a la tramitación de procedimientos judiciales, cabe tener presente lo dispuesto por la Ley número 20.886, publicada el 18 de diciembre de 2015, que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, actualmente vigente para todas las causas que se tramitan ante los tribunales que ejerzan jurisdicción en los territorios jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua, Talca, Chillán, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas, y a contar del 18 de diciembre de 2016 para las causas que se tramiten ante los tribunales que ejerzan jurisdicción en los territorios jurisdiccionales de Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción. Los principales contenidos de la mencionada ley se refieren a los siguientes aspectos. 5.1. Ámbito de aplicación. Artículo 1. La ley se aplicará a todas las causas que conozcan la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los presidentes y ministros de Corte, los tribunales de juicio oral en lo penal, los juzgados de letras, los juzgados de garantía, los juzgados de familia, los juzgados de letras del trabajo y los juzgados de cobranza laboral y previsional. 5.2. Principios generales. Artículo 2. A. Principio de equivalencia funcional del soporte electrónico. Los actos jurisdiccionales y demás actos procesales suscritos por medio de firma electrónica serán válidos y producirán los mismos efectos que si hubieran llevado a cabo en soporte papel. B. Principio de fidelidad. Todas las actuaciones del proceso se registrarán y conservarán íntegramente y en orden sucesivo en la carpeta electrónica, la que garantizará su fidelidad, preservación y la reproducción de su contenido. C. Principio de publicidad. Los actos de los tribunales son públicos y, en consecuencia, los sistemas informáticos que se utilicen para el registro de los procedimientos judiciales deberán garantizar el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad, salvo las excepciones establecidas por la ley. D. Principio de buena fe. Las partes, sus apoderados y todos quienes intervengan en el proceso conforme al sistema informático de tramitación deberán actuar de buena fe. E. Principio de actualización de los sistemas informáticos. Los sistemas informáticos de tramitación del Poder Judicial deberán ser actualizados a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial con el objeto de permitir su correcto funcionamiento y la más fluida y expedita interconexión e interoperabilidad entre sí y con otras instituciones públicas. F. Principio de cooperación. Los auxiliares de la Administración de Justicia, las instituciones públicas y el Poder Judicial deberán cooperar entre sí en la utilización de medios electrónicos con el objeto de garantizar la interconexión e interoperabilidad de los sistemas informáticos y, en particular, el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de los medios de identificación y autentificación respectivos. En tal sentido, en su artículo 10, se indica que los oficios y comunicaciones judiciales que se verifiquen desde o hacia instituciones públicas nacionales que cuenten con los recursos técnicos necesarios se diligenciarán a través de medios electrónicos. 7.3. Normas generales. A. Uso obligatorio del sistema informático, respaldo y conservación. Artículo 3. Los jueces, auxiliares de la Administración de Justicia y funcionarios de cada tribunal estarán obligados a utilizar y a registrar en el sistema informático todas las resoluciones y actuaciones procesales que se verifiquen en el juicio y para ello la carpeta electrónica y su registro deberán ser respaldados informáticamente en forma periódica. B. Firma electrónica de resoluciones y actuaciones del tribunal y copias autorizadas. Artículo 4. Las resoluciones y actuaciones del juez, del secretario, del administrador del tribunal y de los auxiliares de la Administración de Justicia serán suscritas mediante firma electrónica avanzada.
De la misma forma, las copias autorizadas de las resoluciones y actuaciones deberán ser obtenidas directamente del sistema informático de tramitación con la firma electrónica. C. Presentación de demandas, de escritos y documentos. Artículos 5 y 6. El ingreso de las demandas y de todos los escritos se hará por vía electrónica a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, para cuyos efectos los abogados o habilitados en derecho se registrarán en los términos que se regulen en el auto acordado que la Corte Suprema dictará al efecto. En el caso de los documentos, en caso de requerirlo así las circunstancias, se acompañarán en el tribunal a través de la entrega de algún dispositivo de almacenamiento de datos electrónicos. Los exhortos que se dirijan entre tribunales nacionales deberán ser remitidos, diligenciados y devueltos mediante la utilización del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. Artículo 10. Solo aquellos documentos cuyo formato original no sea electrónico podrán presentarse materialmente en el tribunal y quedarán bajo la custodia del funcionario o ministro de fe correspondiente. D. Patrocinio y poder electrónico. Artículo 7. El patrocinio por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión podrá constituirse mediante firma electrónica avanzada, de igual forma respecto del mandato judicial. En relación a la constatación de la calidad de abogado habilitado, la debe hacer el tribunal a través de sus registros. Cualquiera de las partes o intervinientes podrá proponer para sí una forma de notificación electrónica, aun cuando la ley disponga que la notificación deba realizarse por cédula si el tribunal estima que resulta suficientemente eficaz y no cause indefensión. Artículo 8. E. Registro de actuaciones de receptores. Artículo 9. La ley establece obligaciones para los receptores judiciales en relación a su registro y en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial y registros georreferenciados, lugar, fecha y horario. En caso de las notificaciones, requerimientos o embargos, asimismo establece sanciones en caso de incumplimiento culpable o doloso, las que constituirán una falta grave a las funciones y será sancionado por el tribunal, previa audiencia del afectado. 7.4. Autoacordados Corte Suprema. En esta materia es importante tener presente que la Corte Suprema ha dictado dos autoacordados que se refieren a la tramitación electrónica. El más general es el Acta 71-2016, referido a los tribunales que tramitan electrónicamente, y el Acta 37-2016, que se refiere de forma especial a la aplicación de la Ley de Tramitación Electrónica. Entre sus principales contenidos se encuentran: ingreso de presentaciones electrónicas. Se dispone para este efecto de una oficina judicial virtual y para hacer uso de sus servicios, entre los que se encuentran la presentación de demandas, escritos y documentos. Los usuarios deberán utilizar la clave única del Estado, proporcionada y administrada por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Las presentaciones efectuadas a través de la oficina se entenderán suscritas por el usuario, que las remite, sin necesidad de contener su firma manuscrita, entendiéndose la clave única del Estado como firma electrónica simple. Condiciones para realizar prestaciones materiales. Se entenderá entre aquellas circunstancias que habilitan para la entrega presencial de demandas, escritos y documentos en el tribunal, la inaccesibilidad al sistema de tramitación electrónica, bien sea por problemas del servicio o de conectividad. Carpeta electrónica. La Corporación Administrativa del Poder Judicial, CAPJ o CAPJ, estará encargada de fijar, con el debido resguardo de la neutralidad tecnológica, las especificaciones técnicas de formato y tamaño de las demandas, escritos y documentos electrónicos que se ingresen a la carpeta electrónica. Firma electrónica avanzada de las actuaciones de los jefes de unidad, de las resoluciones y actuaciones judiciales.
Las copias autorizadas de las resoluciones y actuaciones del proceso deberán ser obtenidas en la oficina judicial virtual. Formación electrónica del estado diario conforme a especificaciones del CAPJ. 8. Plazos. Es el tiempo fijado por la ley, el juez o las partes para el ejercicio de una facultad o la realización de un acto dentro del proceso. Dos son los principios que se establecen para computar los plazos. 1. Deben ser completos. 2. Corren hasta la medianoche del último día del plazo. 9. Las actuaciones judiciales son, comillas, las resoluciones y demás actos de proceso en que interviene el tribunal y para cuya validez se exige la correspondiente autorización del funcionario llamado a dar fe o certificado de su existencia, cierre comillas. Y también todo acto jurídico procesal más o menos solemne realizado por o a través del tribunal por las partes, los terceros o auxiliares de la Administración de Justicia, de los cuales se deja testimonio en el expediente y deben ser autorizados por un M de fe. 10. Las notificaciones. Es la actuación judicial que tiene por objeto poner en conocimiento de las partes una resolución judicial. 8.1. Notificación personal. Es aquella en que el receptor judicial informa personalmente a la persona a quien se debe notificar la existencia de una presentación y la resolución recae en ella, entregándole copia íntegra de la actuación judicial. Debe efectuarse en lugar hábil, por funcionario competente, cumpliendo las demás formalidades previstas por la ley. La primera notificación al demandado en el proceso es uno de aquellos casos en que debe notificarse personalmente. 8.2. Notificación personal subsidiaria. Se aplica cada vez que, intentando el ministro de fe competente practicar la notificación personal, esta no se verifique por no haberse encontrado a la persona que se trata de notificar en su habitación o en el lugar donde habitualmente ejerce su profesión, industria o empleo, en 2 distintos días. El receptor certificará que ese es el domicilio de la persona y que se encuentra en el lugar del juicio, y previa solicitud de parte, concedida por el tribunal, se entenderá notificada a la persona por el hecho de dejar el receptor las copias íntegras de la actuación en el domicilio de la persona. 10.3. Notificación por cédula. Consiste en la entrega que hace el ministro de fe en el domicilio del notificado, de copia íntegra de la resolución y de los datos necesarios para su acertada inteligencia. Se aplica, por ejemplo, cuando se debe notificar la resolución que recibe la causa a prueba de un proceso civil. 10.4. Notificación por el estado diario. Es aquella consistente en la inclusión de la noticia de haberse dictado una resolución en un determinado proceso dentro de un estado que debe contener las menciones que establece la ley, el que debe formarse y fijarse diariamente en la Secretaría del Tribunal, en la práctica, en el hall del Tribunal. Constituye la regla general, salvo en aquellos procesos en que las partes podrán fijar otra forma de notificación como correo electrónico. 10.5. Notificación por aviso. Aquella notificación sustitutiva de la personal o de la notificación por cédula que se utiliza cuando se trata de notificar a personas cuya individualidad o residencia sea difícil determinar o por su número dificulte considerablemente la práctica de la diligencia. 10.6. Notificación tácita o presunta. Aquella que suple u opera en el caso de existir notificaciones defectuosas o inclusive en caso de no existir ninguna notificación respecto de una determinada resolución judicial, cuando la persona a quien debiera haberse notificado efectúa en el proceso cualquier gestión distinta de alegar la falta o nulidad de la notificación que supone que ha tomado conocimiento de ella. 10.7. Notificación ficta o presunta legal.
Cuando se ha efectuado una notificación nula y el afectado comparece en el procedimiento a alegar tal nulidad, la ley establece que una vez fallado el incidente y declarada la nulidad, la resolución judicial se entenderá notificada desde que se notifique válidamente la sentencia que declara la nulidad de la notificación. 11. Resoluciones judiciales. La resolución judicial es el acto jurídico procesal que emana de los agentes de la jurisdicción y mediante el cual dan curso al procedimiento, resuelve los incidentes que se promueven durante el curso de él o deciden la causa o asunto sometido a su conocimiento. 9.1. Requisitos comunes a toda resolución. 1. Expresión en letra y número de la fecha en que se expide. 2. Llevar al pie la firma del juez o jueces que la dictaron o que intervinieron en el acuerdo. 3. Llevar al pie la firma del secretario autorizándolas, conforme a la Ley de Tramitación Electrónica. Este requisito se cumple mediante firma electrónica avanzada. 9.2. Requisito de la primera resolución judicial. Además de los requisitos generales, la primera resolución debe asignar la causa un número de orden, con el que figurará en el rol del tribunal hasta su terminación. 9.3. Requisitos de la sentencia. Las sentencias definitivas constan de 3 partes. Parte expositiva. 1. O primero. Identificación de las partes, nombre, domicilio y profesión u oficio. Segundo, enumeración breve de todas las acciones y excepciones opuestas. Tercero, indica si se recibió o no la causa a prueba. Cuarto, indica si se citó o no a ir a sentencia. Parte considerativa. Primero, consideraciones de hecho en que se funda el fallo. Segundo, consideraciones de derecho aplicables al caso. Parte resolutiva. Debe contener la decisión del asunto controvertido, pronunciándose sobre todas y cada una de las acciones y excepciones, indicando si se aceptan o rechazan. No puede extenderse a puntos no sometidos expresamente a la decisión del tribunal, bajo sanción de ser casado por ultra petita. 9.4. Estado en que se pueden encontrarse las resoluciones judiciales. A. Firmes o ejecutoriadas, aquellas que producen plenamente el efecto de cosa juzgada. Para determinar cuánto tiene dicho carácter se debe distinguir, primero, si no procede recurso alguno, queda firme desde que se notifica a las partes. 2. O segundo, si proceden recursos, si se han deducido oportunamente desde que se notifica el decreto que las manda cumplir del Tribunal de Primera Instancia. Si no se han deducido desde que transcurren todos los plazos que la ley concede para su interposición. B. Que causan ejecutoria. Son aquellas que pueden cumplirse a pesar de existir recursos pendientes deducidos en su contra. Sentencia C. Sentencia de término. Si bien no cabe la clasificación, el artículo 98 del Código Procesal Civil la define expresamente como aquellas que ponen fin a la última instancia del juicio. Así será de término la sentencia definitiva de única instancia y la sentencia definitiva de segunda instancia. 10. Efectos de las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales producen dos importantes efectos. 10.1. El deshacimiento del tribunal. Es el efecto que produce la sentencia definitiva o interlocutoria, en virtud del cual, una vez que han sido notificadas, a alguna de las partes no pueden ser modificadas o alteradas en manera alguna por el tribunal que las pronunció. Artículo 152 del Código Procesal Civil. 10.2. Efecto de cosa juzgada. Se puede definir como la autoridad y eficacia que produce una sentencia judicial cuando no existe contra ella medio de impugnación que permitan modificarla.